Prensa. Inicialmente habíamos invitado para que nos acompañen a una vista pública por un amparo interpuesto por Rigoberto Juárez y Ermitaño López por la criminalización que hay en contra de ellos y por la serie de violaciones a sus derechos que han tenido durante el proceso penal, como también en la fase recursiva del proceso penal. Sin embargo, pues hasta hace una hora, estando acá presentes y listos para la vista pública, nos notificaron que por problemas de conectividad no se iba a poder llevar a cabo dicha vista pública. Nosotros agradecemos el acompañamiento y el apoyo solidario de autoridades ancestrales, de activistas, defensores de derechos humanos, defensores de derechos de pueblos indígenas, por la solidaridad y el acompañamiento que han mostrado durante el proceso penal que se ha llevado, así como también en las distintas actividades que hemos tenido, ¿verdad?, para defender los derechos colectivos como también el territorio. Gracias, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia de prensa. Como les decía, inicialmente era para la vista pública, pero pues vamos a dar a conocer el parecer, nuestro sentir, y que pues acá están las autoridades también presentes, acompañando pues también a una autoridad ancestral que hoy está siendo criminalizada por hacer ese ejercicio de autoridad ancestral en las comunidades, por intermediar entre las comunidades y el poder público, principalmente el sistema de justicia penal. Esa intermediación hoy corre el grave riesgo de convertirse en un delito, y esto pues no debiese permitir. El Estado de Guatemala pues tiene autoridades indígenas, autoridades ancestrales que representan a las comunidades. Sean bienvenidas y bienvenidos. Vamos a dar la palabra entonces a Rigoberto Juárez Mateo, autoridad maya Ganjobal de la Nación Yortía Catecacho Ganjobal. Yo Dios vaya nos masanin in babelas kabelekule masanima como que chelana con ayirunita albainahat bekabil karchihan kapaswat pular matril vaya yichan ko kae chan hipchan ko nabalchan ko kabil hiksal yetun ko altila molar katine to lajone guaycham ajau. Buenos días a todas y a todos y a quienes nos acompañan a la mesa. Gracias a autoridades ancestrales, la representación garífuna, a las y los abogados que también han demostrado una capacidad de enfrentar al sistema de justicia, y también nos acompaña Bernardo Caal, un criminalizado precisamente por defender el derecho al agua, territorio. Nos acompaña Nancy, precisamente por elevar la voz, digamos, ante estas vejámenes del sistema, pues también está siendo criminalizada, y otros más. Hoy, pues, como ya decía el licenciado Cristian, nos presentamos con toda franqueza, con toda la valentía posible, para acudir a lo que el sistema ha definido, una audiencia pública convocado por la Corte de Constitucionalidad, que va dentro del amparo que nosotros interpusimos en el mes de agosto, con el fin de pedir que la Corte de Constitucionalidad, como garante de la Constitución Política de la República y garante de los derechos de todos las y los ciudadanos guatemaltecos, pues es el último ente que debe garantizar precisamente a que no se violenten estos derechos. Y acudimos precisamente para interponer, presentar el amparo. Esperábamos que la Corte de Constitucionalidad pues otorgara el amparo inicialmente provisional, y también nuestra solicitud para que el amparo sea en la otra instancia el amparo que quede firme. Sin embargo, no fue posible y nos convocaron a esta audiencia pública, pero también nos sorprendió, definitivamente nos sorprendió, de que la audiencia no sea presencial, ¿verdad? Para nosotros no hay ningún motivo, no existe ningún motivo para que la Corte de Constitucionalidad no nos dé la audiencia de vista pública presencial. Hay un edificio
que puede albergar la cantidad de gente, e incluso nosotros, para que pudiésemos evacuar esa audiencia de vista pública en la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, no se dio, se nos dijo que iba a ser virtual. Entonces, acomodamos nuestro tiempo, nos movilizamos a la ciudad capital. Yo estoy en la ciudad de Guatemala hoy, precisamente para que nosotros no fuese una justificación, al menos en nuestras comunidades, de repente la señal de internet no llegue. Entonces, para garantizar que esta audiencia pudiese ser de la mejor manera, nos acercamos a la ciudad, teniendo en cuenta que en la ciudad obviamente no habría ninguna justificación para que no haya señal. Y lo que nos acaban de decir hace un ratito es que en la Corte de Constitucional no hay buena señal. Entonces uno se pregunta, ¿están en la montaña? ¿Están en alguna comunidad? ¿Están en alguna hondonada donde no llegue señal del internet? Es cuestionable para nosotros esa actitud. Y por otro lado, pues nuestra comparecencia a esta audiencia era precisamente para evacuar un sinfín de acciones en la persecución penal en contra del ejercicio de la autoridad ancestral. En el caso mío, se nos pidió en su momento acudir a mediar entre el sistema de justicia y nuestras formas propias de convivencia en el territorio. Y resulta entonces que para el sistema de justicia, el ejercicio de la autoridad ancestral en la mediación constituye un delito. Eso no puede ser. Y también en la mente, en la imaginación de los operadores de justicia, defender derechos también constituye un delito. En ninguna parte del mundo puede entenderse eso. Sin embargo, solo en Guatemala está existiendo, y quiero también enfatizar, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, esto es una clara muestra más de que el Estado guatemalteco, constituido hace 304 años hoy, se constituyó, se fundó, se creó para violentar los derechos, para despojar, y constituyéndose como un ente criminal en contra de nuestros pueblos, que no hasta ahora existimos. Hemos venido existiendo desde miles de años atrás. Sin embargo, no hemos visto un Estado que garantice derechos de pueblos indígenas. Apenas el artículo 66 de la Constitución Política de la República, en donde establece que podemos hacer uso de nuestros derechos milenarios para la convivencia en nuestros territorios. Sin embargo, eso no se respeta, eso no se toma en cuenta, eso no es vinculante para estas instancias de justicia. Entonces, en ese sentido, esta situación nos lleva a hacer la denuncia abierta y pública de que no debe utilizarse el sistema de justicia para criminalizar a defensoras y defensores de derechos humanos. No debe utilizarse el sistema de justicia para perseguir a autoridades ancestrales en el ejercicio de sus funciones como garantía de la armonía y convivencia en los territorios. Y hoy, pues, hacemos ese llamado para que la Corte de Constitucionalidad, como garante de que la Constitución Política de la República no sea violentado, y si por ahí es donde viene la primera acción que violente el Estado de Derecho, entonces, ¿a dónde más vamos a acudir para que se puedan garantizar esos derechos? Y los derechos que hoy están siendo violentados de nuestra parte es el derecho de defensa y a un proceso justo. Y es lo que entonces como que no se quiere entender, por donde nosotros estamos tratando de justificar nuestros derechos. Y de esa cuenta es que por un lado, lamentamos esta actuación de la Corte de Constitucionalidad, pero también lastima aún más
los derechos de nuestros pueblos, porque si hoy lo hace con nosotros, ¿cuántos hermanos, cuántas hermanas en el interior de la República están padeciendo de esta situación en donde el sistema de justicia no es operante para garantizar derechos, sino más bien para meter a la cárcel a la gente si es fácil, pero garantizar derechos es lo que aún no llega en este país? Entonces, mi alocución en este momento es llamar a la población guatemalteca en general y particularmente a pueblos indígenas. Esto demuestra que hay necesidad de elevar un poquito más nuestra demanda, porque nuestros derechos milenarios deben ser respetados y nosotros garantizar que nuestros territorios no sean violentados permanentemente, sino más bien el ejercicio de la autoridad ancestral es la garantía para la convivencia en los territorios. Y aún no siendo reconocido en la Constitución Política de la República, vamos a seguir ejerciendo ese derecho de defender derechos y también en el ejercicio de la armonía en la convivencia en nuestros territorios. Es lo que puedo decir y manifiesto de una vez por todos mi malestar precisamente por esta actuación de la Corte de Constitucionalidad. Muchas gracias y dejo en el uso de la palabra a... Bien, muchas gracias, Rigo. En esta mesa físicamente pues falta la presencia de alguien, ¿no? Falta la presencia de Ermitaño López. Un saludo a Ermitaño desde donde nos ve, donde nos escucha. Pues también don Ermitaño pues es parte de esta criminalización, pues y también su libertad está en grave riesgo. Sin embargo, pues nos acompañan, sabemos que sus energías pues nos acompañan, pero también jurídicamente nos acompañan sus mandatarios judiciales, a quienes también les cedemos la palabra, al licenciado Santiago y a la licenciada Juanita, para que también nos den a conocer su alocución en este momento. Muchas gracias. Así como acaba de mencionar el licenciado Cristian, nosotros aquí estamos presentes en representación del señor Bernardo Ermitaño López Reyes. Él no se encuentra aquí con nosotros somos sus mandatarios judicial, tenemos la representación legal de él. Efectivamente, como se ha mencionado, hoy era la audiencia ante la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, nos informaron hace más o menos una hora de que se iba a suspender, que se va a reprogramar para otra fecha por problemas de conexión. Esperaríamos que esto no sea una práctica recurrente de la Corte de Constitucionalidad o por parte de la Corte de Constitucionalidad. Pues nosotros, como dijo don Rigoberto Juárez, aquí estamos presentes. Ellos vienen de lejos y han venido aquí con el fin de estar presente en la audiencia. Este amparo, como es una de las últimas acciones que nos queda aquí a nivel nacional, radica en el sentido de que la Corte Suprema de Justicia dictó una sentencia, según nuestro análisis, contrario a la justicia, contrario a principios y garantías constitucionales, violentando derechos no solo de don Bernardo Ermitaño, sino de don Rigoberto Juárez, en el sentido de que en primera instancia, no sé si alguno de ustedes se recordarán, pero ellos fueron juzgados en el año 2016 por un tribunal competente, imparcial, integrado por 3 jueces, y ellos fueron absueltos de los hechos que el Ministerio Público les imputó. Pero resulta que en segunda instancia, es decir, una sala de la Corte de Apelaciones, modificó esta sentencia, agravando no solo la pena de prisión, sino adicionando
2 delitos más a cada uno de las personas que se han mencionado, a don Rigoberto y a don Ermitaño. Les adicionó el delito de detenciones ilegales e instigación a delinquir, agravando así las penas de prisión. A don Bernardo se le impuso por parte de la sala 23 años y a don Rigoberto, si no estoy mal, 7 años. Esta es la injusticia que ha cometido el sistema de justicia, en este caso la sala de la Corte de Apelaciones. Nosotros como abogados defensores hemos ejercido el derecho de impugnar. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia convalidó la sentencia de la Sala de Apelaciones. Ahí nosotros estamos alegando 4 puntos fundamentales. La violación al derecho al principio de legalidad material, en el sentido de que el Tribunal de Sentencia de primer grado indicó en su sentencia que los hechos por los cuales fueron juzgados no constituyen delito. Entonces creemos que la Corte Suprema se extralimitó en sus funciones al indicar que esos hechos constituían delito. Eso violenta el principio de legalidad. También se alegó el principio de la violación a la independencia judicial que tiene el Tribunal de Sentencia, porque quien conoció el debate o el juicio y los medios de prueba que se diligenciaron fue un Tribunal de Sentencia, no una sala. Y así sucesivamente también se presentaron argumentos en cuanto a la violación al derecho al debido proceso, a la defensa y a un recurso sencillo y eficaz. Al plantear nosotros los argumentos en los recursos que se han planteado, pues las autoridades no fundamentaron ni motivaron las sentencias. En otras palabras, no nos dieron razones por las cuales no acogieron los recursos planteados. Eso es lo que necesitamos. Y entonces, este amparo lo que busca es que se otorgue el amparo en el sentido de que le ordene a la Corte Suprema de Justicia para que revoque esa sentencia, ¿verdad? Y que analice profundamente los temas planteados. A grandes rasgos, eso sería el planteamiento. Sí, buenos días a todos y todas. Ya como lo han indicado quienes me han antecedido, sí, efectivamente, la razón por la que nos encontramos acá es en virtud de la vista pública que fue señalada para hoy, y como ya se indicó, pues ya nos informaron del motivo por la cual se suspendió. Y pues efectivamente cada una de las acciones y los argumentos que se han presentado es para indicar y para recordar a quienes conocen este proceso que, como ya se ha indicado, los hechos por los cuales fue juzgado tanto Rigoberto Juárez como Ermitaño López, y como bien lo indicó el tribunal que conoció el proceso, no son constitutivos de delito y por los cuales ellos ya fueron absueltos. Entonces, por ese motivo es que se han planteado todas las acciones. Esta acción constitucional de amparo busca eso, que se reconozca, que la Corte analice cada uno de los argumentos que fueron presentados para que se resuelva en favor de Rigoberto Juárez y Bernardo Ermitaño. Gracias. Muchas gracias. No sé, de los defensores de pueblos indígenas, de territorios, si alguien quisiera intervenir. Bernardo, autoridad indígena, que nos acompañe. Nancy. Bernardo, por favor. Muy buenos días. Si nos damos cuenta, desde cuándo venimos denunciando las injusticias aquí en Guatemala. Y esto
pareciera ser de que es difícil de erradicar. Pues esa es la lucha que todos los guatemaltecos y guatemaltecas debemos de hacer continuamente. La lucha contra la corrupción no es para 100 días o un par de días. La lucha tiene que ser todos los días, porque veamos estas injusticias que se cometen en Guatemala, periodistas perseguidos, jueces, magistrados de los buenos se han tenido que ir al exilio. Pues nosotros, los líderes sociales de los pueblos indígenas, pues no tenemos a dónde ir, no hemos optado por ir al exilio, sino que hemos tenido esa valentía de enfrentar este sistema de justicia que todo lo resuelve en contra de las comunidades, porque las comunidades no estamos buscando problemas. Quienes habitamos en los territorios no estamos buscando problemas. Las empresas son las que llegan a ocasionarnos los problemas con el despojo y saqueo. Porque el presente caso es porque el gobierno, el Ministerio de Energía y Minas otorgó licencias para desviar ríos en Huehuetenango. Hubo una mediación, de ahí viene la acusación contra Rigoberto y Ermitaño. Ahora sentenciados, ¿verdad? Pero ¿cómo surge el problema? Es porque se quieren apoderar o empoderar de los ríos, de los lagos aquí en Guatemala. Y nosotros, quienes amamos la madre naturaleza, quienes pues le tenemos amor a los cerros, a los ríos, se dan cuenta cómo resultamos siendo criminalizados o criminalizadas, ¿verdad? Ahorita en estos momentos igualmente Misael Sen está sentenciado en la costa sur por alzar la voz por el río Nahualate. Pues aquí el peligro es de que Rigoberto ya estuvo en la prisión y el hermano Ermitaño. Pues aquí lo que resulta difícil es de que ya hay una sentencia que deben de ir a la prisión, y esto es lo que debe de resolver la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué tiene que ser por internet esta audiencia, cuando existe un edificio donde ir a evacuar esta vista pública que se había programado? Muchas gracias, y la invitación es para que el pueblo de Guatemala sigamos luchando contra la corrupción. Muchas gracias. No sé si alguna autoridad quisiera intervenir también, de las que nos acompaña acá en la mesa. Viti Minafi un sumo. Muy buenos días a todas y a todos. Desde el pueblo garífuna y también especialmente desde el espacio de autoridades de Chimoleo, nos solidarizamos con Rigoberto Juárez por las persecuciones que ha sufrido durante muchos años, igual con Nancy, igual con Bernardo, que son 3 de los miles de ejemplos de la persecución específicamente hacia los pueblos indígenas, lo cual constituye una actividad discriminatoria y racista sistemática en contra de los pueblos. Durante muchos años se estuvo en las calles pidiendo justicia pronta y cumplida. Sin embargo, lo que estamos viendo para los pueblos indígenas es persecución, injusticia y doblemente el incumplimiento, ¿verdad?, a lo que dice muchas veces los compromisos internacionales, que deberíamos de ser iguales ante las leyes. Pero nos damos cuenta que hoy, como que el rechazo a la presencia de los pueblos indígenas dentro de la Corte de Constitucionalidad, que se busca una vista desde cuando como que estuviéramos en el COVID, cuando yo creo que ya pasó ese tipo de cuestiones y que pudiéramos estar de cara a cara y enfrentar la vista pública como personas y como seres humanos que seamos. Pero creemos que debemos, como dice Bernardo, seguir luchando en contra de estas injusticias que se dan específicamente en contra de los pueblos indígenas. Por lo que reitero nuestro compromiso y nuestro apoyo
desde las diferentes autoridades en los diferentes territorios a Rigoberto y a muchos hermanos y hermanas, por cierto, como lo que pasó con Nancy, que nos solidarizamos con ellos. Y también invitamos a las organizaciones de los pueblos indígenas, incluso a los mismos pueblos indígenas, a ya no seguir separándonos en el caso de estas injusticias, y que podamos ir como que hermanándonos más para poder seguir haciendo un solo frente en contra de la corrupción. Muchísimas gracias. Gracias, Marvin. El tiempo para Nancy. Buenos días a todas y a todos. Bueno, una de las acciones por la cual también estoy acá es para acompañar, solidarizarme con el compañero Rigoberto Juárez. Sin duda alguna, como lo mencionaban antes, la presencia y la evidencia de que en Guatemala no existe justicia son los procesos de criminalización que cada uno de nosotros ha tenido, ¿verdad? Y que han durado más de 3 años. Eso quiere decir que la justicia no ha sido pronta, cumplida, ni tampoco responde a las dinámicas ni necesidades de los pueblos indígenas. Nos someten a sus estructuras jurídicas, legales, y cuando también de alguna forma como pueblos indígenas, como lo han sido nuestras defensas en muchos casos, también responden utilizan, digamos, las herramientas legales para acceder a la justicia, para también demostrar nuestra inocencia. Las instancias de justicia, como la acción de hoy de la Corte de Constitucionalidad, al justificar que por falta de conexión no se pueda evacuar la audiencia, es un argumento muy absurdo para que pueda generar justicia, en este caso a Rigoberto Juárez. Entonces la idea es que pues el día de hoy manifestar mi solidaridad con él, manifestar también que no somos las únicas personas que estamos criminalizadas, hay más dentro de los territorios, y también la invitación es para que no los dejemos solos o no los olvidemos, ¿verdad? Como el caso de Misael, como el caso de muchas otras compañeras, y decir que ante las injusticias, los retrasos también por parte de estas instancias, nosotros manifestamos de alguna forma una articulación sólida, ¿verdad?, para demostrar que el Estado racista pues no nos garantiza una justicia transparente, digna, y que no respeta los procesos. Muchas gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento a las autoridades, a los activistas, defensores de derechos de pueblos indígenas, como también a los medios, a la Defensoría de Pueblos Indígenas. También muy agradecidos, y también a la familia de Rigo, que le acompañan también desde el territorio. El tiempo es para los medios. Si tienen alguna pregunta que hacer a Rigo o a los representantes legales de don Ermitaño, pues también el tiempo es para ustedes. Gracias. ¿Alguno de los trabajadores del Centro de Administración de Justicia de Huehuetenango igualmente está llevando procesos como los que están llevando las autoridades indígenas, o solo es hacia las autoridades indígenas? No comprendí mucho. Que si alguno de los trabajadores que estuvo implicado en el suceso del Centro de Administración de Justicia también está siendo judicializado, o solo las autoridades indígenas. En este caso, solo las autoridades indígenas. Aquí las supuestas víctimas de esos hechos son todos los trabajadores que se encontraban en el CAF de Santa Eulalia, ¿verdad? Digo supuestas porque no se dieron esos hechos. Lo que sí es importante señalar es que, el Tribunal de Sentencias del Grupo A les advirtió, les recomendó a los operadores de justicia que hicieron cola en las distintas audiencias en la vista pública. Y el tribunal dijo que no deben mentir, porque fueron a mentir ante el tribunal. Es decir, todos los operadores de justicia que fueron llamados a comparecer para argumentar en dónde se pudo haber evidenciado esa violación de sus derechos, ninguno de ellos pudo demostrar que efectivamente fueron violentados sus derechos. Entonces el tribunal
les llamó la atención que como operadores de justicia no deben utilizar las leyes para criminalizar. Y el Ministerio Público, en su oportunidad, nunca demostró con pruebas que si efectivamente la actuación nuestra constituía delitos, nunca presentaron pruebas. Entonces aquí lo que nosotros estamos diciendo es una permanente persecución en contra, primero, de las autoridades ancestrales por el ejercicio de la mediación para evitar que se violenten los derechos y evitar la desarmonización en los territorios nuestros. Y por otro lado, digamos, el tribunal de sentencia nos dejó libres de los supuestos cargos que se habían señalado. Y ahora lo que llama poderosamente la atención es que vuelven a ponerse delitos que ya se conocieron en su oportunidad y que no fueron objeto de sentencia. Entonces, por eso decimos que hay una doble criminalización, y eso en las leyes de Guatemala no debe haber una repetición de la criminalización, una repetición de condenas cuando ya hay un procedimiento anterior que nos libera de estas situaciones. Y por eso es que nosotros decimos, aquí ya no es una persecución penal, sino más bien hay motivos de fondo. ¿Y cuáles son esos motivos de fondo? Es precisamente los bienes naturales en los territorios de pueblos indígenas. Pero por otro lado, es insistir que los operadores de justicia no deben ser cuestionados. ¿Cómo puede ser? Cuando si están fallando en sus actuaciones como operadores de justicia, obviamente deben ser llamados a atención para que hagan lo que la ley les indica. Sin embargo, aquí están saliendo y no hay argumento en leyes. Hemos visto qué dice la Constitución Política de la República: se está violentando doblemente por operadores de justicia. Estamos viendo el Código Penal, está siendo violentado por operadores de justicia. Y hoy, como hemos dicho, estamos presentes de manera presencial para demostrar que nosotros no vamos a huir y no tenemos ninguna razón para huir, sino más bien enfrentar la justicia. Sin embargo, hoy volvemos a ver que entonces no es el delito el que se persigue, sino más bien ese seguir violentando esos derechos. Y es lo que nosotros estamos alegando y vamos a seguir demostrando que no hay motivos de la persecución. Sin embargo, como la pregunta, no hay ninguna presencia, al contrario, el Ministerio Público, y otra cuestión que sí hay que señalar, el Ministerio Público, en su argumentación para la apelación de la sentencia, nunca pidió los delitos que ahora la sala de apelaciones nos vuelve a poner. Entonces, es ahí donde decimos que se violentan las leyes, se violenta precisamente el Código Procesal Penal por operadores de justicia. Entonces, eso, gracias. Ahí está. Si alguien más. Sí, José. Para Radio Jornalera Guatemala, una pregunta, no sé, a todos. ¿Qué acciones políticas y legales van a empezar de aquí en adelante? Porque creemos que hay que elevar a otras instancias internacionales estos casos que están sucediendo en Guatemala. Gracias. Más que acciones, ¿verdad? Y es ahí donde estos operadores de justicia o los que pretenden, digamos, argumentar que nuestras actuaciones son violentas. Nuestros pueblos indígenas nunca hemos sido violentos, mucho menos la autoridad ancestral. Las autoridades ancestrales en este país le han ahorrado una cantidad millonaria de dineros al Estado guatemalteco. Porque quienes resuelven esa
situación, como dicen, conflictos. No hay conflictividad en nuestros territorios, más bien hay diferencias obviamente, pero el ejercicio de la autoridad ancestral es mediar para que esas diferencias puedan armonizarse y la convivencia en el territorio se permanece. Sin embargo, lo que nosotros vemos hoy es que son las entidades del Estado las que llegan y violentan los derechos de los pueblos indígenas. Y cuando nuestros pueblos alzan su voz y defienden derechos, luego entonces es interpretado y se vuelve criminal. Por eso es que llamamos la criminalización. Y en ninguna de los instrumentos legales en el país se puede uno leer que defender derechos constituyen delito. En ninguna de las leyes del país puede uno identificar que la mediación constituye un delito. Entonces, ¿a qué otro instrumento nacional podemos acudir para evidenciar que efectivamente se están violentando nuestros derechos? No hay. Entonces, como que otra vez se vuelven a repetir hechos históricos en donde, pues, el Estado sencillamente está haciendo las acciones, como lo hemos dicho en otras oportunidades, de el exterminio. El exterminio no es la exterminación física, sino más bien es que ya no puedes hablar. Se te quita la palabra, se te quita el ojo, se te quita el oído para no actuar. Eso es el exterminio en otros sentidos. Sin embargo, nosotros vamos a seguir exigiendo, porque esos derechos deben ser reconocidos y deben ser garantizados, y sobre todo por la Corte de Constitucionalidad. Solo para adicionar un poco en cuanto a la pregunta del periodista, nosotros en verdad no pensamos en acudir, digamos, a otras instancias a nivel internacional. No quisiéramos llegar a eso. Nosotros queremos y solicitamos firmemente a la Corte de Constitucionalidad que analice el amparo que se ha presentado, que enderece las violaciones que ha cometido la Corte Suprema de Justicia. En caso no fuera así, obviamente el equipo va a tener que analizar, ¿verdad? Y es aquí donde puede surgir una responsabilidad del Estado. Y el Estado ha sido declarado en varios casos responsable de violaciones a derechos fundamentales, en varios casos, ¿verdad? Y no queremos llegar a eso. Pero quiero adicionar algo de lo que ya mencionó don Rigoberto. En ese juicio del año 2016, cuando fueron juzgados, el tribunal efectivamente les llamó la atención a los fiscales. Les dijo que por favor no estén utilizando el derecho penal en forma indebida. Y nosotros no lo estamos como inventando. Fíjense que aquí tengo la sentencia de primera instancia y en la página 499 el tribunal claramente indica estos extremos, porque estos hechos no constituyen delito. Ellos lo que hicieron es el de ser mediador en ese conflicto. De no intervenir ellos, pues las cosas tal vez hubieran pasado de más, pero gracias a ellos que se evitaron esas consecuencias. Yo tengo otra pregunta, Marco Hernández, para Fejer. Creo que también aquí Bernardo y Nancy podrían dar una idea, Rigoberto y Ermitaño, ¿qué efectos tienen este tipo de procesos para la familia y por consiguiente para la comunidad? La finalidad de fabricar o de armar esta clase de criminalización es sembrar el miedo, dar un escarmiento ante la comunidad para que las empresas tranquilamente lleguen al saqueo y despojo.
de los bienes de la vida, en este caso de los ríos. Entonces, nosotros, como yo decía anteriormente, nosotros tranquilamente en las comunidades, de repente aparece maquinaria ahí desviando un río, cuando nosotros tenemos mucho respeto y amor hacia un río, todas las familias, no solo una persona, todas las, porque eso se nos enseña desde nacimiento, desde que nosotros crecemos, tenemos amor a los ríos, a los lagos, a los bosques, a las montañas. Entonces, ¿qué impacto tiene en la familia? Pues la noticia en sí definitivamente perjudica y afecta, porque en el caso mío sí afectó en mi señora madre, en mis hermanos y hermanas así sanguíneos, en mis hijas, en mi esposa, en toda la familia, porque entonces la familia se queda muy preocupada, ¿no? Entonces es aquí donde entra la reflexión, pero ¿por qué pasa esto? ¿Quién trajo el problema? Entonces pues cuesta mucho la recuperación, pero como decíamos, esta lucha, esta resistencia no es de un día. Los pueblos van a seguir resistiendo, van a seguir luchando. A nosotros nos tocó vivir esta parte. ¿Cuántos murieron durante la guerra interna, el conflicto armado que le llamaron, verdad? Pero ¿será que con eso se asustó el pueblo? No, seguimos luchando. Entonces yo no me puedo asustar, ¿verdad? Porque los pueblos van a continuar luchando. Por eso yo decía, la lucha contra la corrupción no constituye 100 días o 106 días. La lucha es todos los días y esto va a seguir. La defensa del territorio va a continuar. Esté Rigoberto o no esté Rigoberto, los pueblos van a defender los ríos. Esté Bernardo Caal o esté en la cárcel. A mí me encarcelaron, cuando yo estuve en la cárcel, las comunidades siguieron luchando. Y fue cuando las mujeres, las hermanas mujeres, sacaron las vasijas de cabeza, las tinajas de cabeza, porque yo ya estaba en la prisión. Entonces, ¿será que asustó la prisión? No. Así que el mensaje es de que los pueblos originarios vamos a continuar en la lucha. Y ahorita la lucha es contra la corrupción. Gracias. Sí, yo creo que los procesos de criminalización al final evidencian o son una herramienta muy contemporánea del sistema para poder operar de manera impune, pero también desmovilizar y desorganizar a las comunidades, organizaciones. En el caso de la ciudad, pues yo puedo decir que a partir del proceso de la criminalización en mi contra, definitivamente se ha podido evidenciar que no han habido movilizaciones, digamos, o manifestaciones muy puntuales, muy concretas, a excepción de del paro de los 100 días, pero que también se ha hablado de que la lucha no solo es digamos coyuntural, sino que también es estructural. Entonces es una lucha constante, que creo que es algo que como pueblos indígenas, mujeres mayas y jóvenes mayas tenemos como la noción de eso, ¿verdad? Y sí, una interpelación a la población ladino mestiza que normalmente sale solo en momentos muy coyunturales. ¿Qué implicaciones tiene? Yo creo que ya Bernardo hacía alusión como a algunas implicaciones, y que por supuesto, ¿verdad?, estas acciones ilegales y de criminalización política no solo afectan a la persona individual, digamos, quien es perseguida, criminalizada, sino que también tiene efectos psicológicos y sociales, digamos, en la familia, en las amistades, en las organizaciones en las cuales nos articulamos, y por supuesto en el caso de otros, ¿verdad?, en el territorio específicamente. Bueno, solo quiero aprovechar para decir que efectivamente hay efectos, hay consecuencias en distintos niveles.
la familia, la comunidad y la sociedad. Y el objetivo precisamente de esta persecución es eso: lograr romper la cohesión social. Y con esto quiero también saludar a los hermanos y las hermanas en el territorio Canjobal. Solo con decirles, en el caso de Hidro Santa Cruz, hubieron 35 hermanos que fueron a la cárcel y ninguno de ellos hasta ahorita salió sentenciado. Es decir, fueron a demostrar que la persecución es injusta, que la persecución es criminal, y pasó la prueba ante los tribunales de que operadores de justicia se prestaron para criminalizar. Ninguno de ellos ha sido sentenciado. Y hasta ahora estamos tratando de decir que no nos van a sentenciar porque lo que están haciendo es inventar delitos. En el caso de Hidro Santa Cruz. Y en el caso de los otros proyectos que están en el territorio Chuc de San Mateo y Ixtatán, hay ahorita más de 60 órdenes de captura en contra de hombres y mujeres que lo único que hacen es defender el agua, defender el territorio. Otra vez entra en cuestionamiento operadores de justicia que se prestan precisamente para violentar esos derechos. Ahora, nos preguntamos, ¿han habido denuncias en contra de empresarios? Obviamente sí las han habido. Pero ¿cuántos de esos empresarios están siendo perseguidos? ¿Cuántos de esos empresarios están enfrentando justicia? Ninguna. Por eso es que decimos, operadores de justicia se prestan para violentar derechos de quienes defendemos derechos. Pero sí favorecen a aquellos que violentan los derechos de nuestros pueblos. Y por lo tanto es que decimos hoy, otra vez, llamar a nuestra población, llamar a nuestras comunidades a no decaer en la lucha. Más bien, defender el río no es un delito, defender el cerro no es un delito, defender derechos no es un delito en cualquier parte del mundo. Solamente aquí en Guatemala es en donde se pervierten esa justicia en contra de los pueblos. Y por eso es que volvemos a hacer el llamado a la Corte de Constitucionalidad. Ese es lo máximo órgano que debe garantizar ese derecho constitucional de defender derechos, de no ser violentados. Y si la Corte de Constitucionalidad actúa de esta manera, entonces, ¿hasta dónde vamos a actuar? ¿Hacia dónde vamos a ir? No hay ningún otro órgano. Sin embargo, reiteramos que quienes estamos defendiendo derechos no vamos a ir a otro lado del mundo, no hay. Muchos de nuestros hermanos, precisamente por miedo, han tenido que abandonar el país. Se ha hablado de que hay tanto migrante. No hay migrante, sino más bien han sido desplazados forzosamente de sus territorios, para entonces de quienes tienen ese deseo de quedarse con el territorio se van a quedar. Pero hay niñas y niños que hoy están creciendo y la lucha no se va a detener. Así es que muchas gracias por darnos tanto tiempo y vamos a seguir en la lucha. Bien, muchas gracias. Vamos a finalizar la conferencia de prensa. Gracias a quienes nos acompañaron presencialmente, también virtualmente desde las distintas plataformas. Esperaríamos entonces que nos notifiquen la siguiente fecha de la vista pública.
vista pública que también les estaremos informando, les estaremos invitando para que nos acompañen, ya sea presencialmente o virtualmente, ya sea en este lugar o en otro lugar, pero pues de momento agradecemos su presencia, que esta unidad permanezca, se fortalezca en pro de los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias, un buen día. Ha sido como el primer debate del año, y aprovechando la oportunidad, creo que gracias por haber seguido las páginas que transmitieron. Ha sido un enorme gusto compartir aquí con los hermanos, hermanas que venimos de distintos territorios. Esta es una clara demostración que en el año 2025 con más fuerza vamos a entrar a la lucha de los derechos, a la lucha por los derechos humanos aquí en Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente actividad. Un gusto, feliz día. Gracias a ustedes, estimada audiencia, por su sintonía. Ha sido esta la información dada por el equipo legal de los defensores del territorio y de los derechos humanos Mayacán Jobal del norte de Huehuetenango, Ermitaño López y Rigoberto Juárez Mateo. Esteban Ramos, de nuestra audiencia, nos comenta: buenos días a mi gente linda de Guatemala. Hay que seguir luchando contra la corrupción. Gracias, Esteban Ramos, por sus comentarios. Gracias por su sintonía. Nos encontraremos en una siguiente transmisión en directo. Estuvo con ustedes Marco Hernández. No se pierda el noticiero intercultural Mayacat a partir de las 11 de la mañana. Sintonícelo a través de www.fejer.org /radio en línea. Sintonícelo por las radios que conforman la FEJER o por la aplicación para teléfonos smartphone. Asimismo, no se pierda este martes 7 de enero el programa Mucho de qué hablar a partir de las 4:30 de la tarde, hora de Guatemala. En esta mesa, si pudiera pasar a recoger, por favor, y el café creo que está al fondo del salón. Gracias.